Ora sin cesar. La oración es un canal que trae la bendición. No haga como los demás que piensan que al orar su tiempo invierten más. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. La victoria que el Señor me ha dado en su bondad la debo a la oración. Persevera en orar y verás que al final tú serás vencedor. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Ora sin cesar y verás que al final sobre todo vencerás. Y yo he meditado bien y voy a obedecerles a Él, porque al fin de cuentas la palabra dice que hay que obedecer a vuestros padres, le dije, pero no en todo. Porque usted no puede obedecerle a todos en todo. Tiene que obedecer en el Señor. Porque si su papá le dice de aquí no sale y nunca va a ir al culto y nunca va a ser cristiana, tiene que decidir o por Dios o su padre. No se puede someter a alguien inferior de quien nos está llamando y nos está escogiendo para su servicio. Yo no sé cuáles han sido sus promesas, no las conozco. Pero lo que quiero decirle es que si usted ha prometido con su boca, con sus labios, servir a Dios y no lo ha hecho, hay pecado en su vida. Y a causa de ese pecado, Dios no le escucha. Y por eso muchos ayunan y oran y luchan y batallan, pero viven una vida espiritual cansada. ¿Cuándo es que se vive una vida espiritual cansada? Cuando usted ve que Dios no hace nada por usted y va allí de mala gana y va allí porque le toca y va al culto para que me vean y voy porque si no me ven me llaman y me fastidian, voy a ir. Está cansado de servir a Dios. Está cansado. Se cansó en el camino. ¿Sabe que a mí me faltan 3 años para completar 50 años de servicio a Dios de tiempo completo por la fe? $50 años de ministerio ininterrumpido. Y si usted me pregunta cuántas vacaciones he tenido, ninguna. No he podido.
Pero Dios ha sido extremadamente fiel. Fiel. Porque me ha dado lo que muchos no tienen. Empezando por la vida espiritual, por esa vivencia, por ese anhelo de buscar a Dios. Eso no lo tiene cualquiera. Es una riqueza. La vida espiritual, muchos se quedan dormidos en los altares, otros le ceden al diablo los derechos. Y hasta aquí hemos estado parados en la brecha, predicando esta verdad eterna, sin negociarla con nadie. No es una cosa fácil. Pero sí es gloriosa. Porque cuando usted ve que Dios le oye, que Dios recibe su alabanza, que Dios recibe su adoración, que Dios recibe su servicio, que Dios está agradado de usted, es una satisfacción que no se cambia por ninguna otra cosa en la tierra, hermano. A usted le pueden dar lo que le den, le pueden regalar lo que le quieran regalar, pero nada satisface su alma, su espíritu, como la bendición de Dios. Eso es lo que la palabra dice, que la bendición de Jehová enriquece y no añade tristeza con ella. A su nombre sea la gloria. Ahora que ya entiende esta larga introducción, ahora entienda lo que la palabra dice. Y usted va a decir, ese problema lo tengo yo. Está en problemas porque prometió a Dios y no le cumplió. Le voy a volver a leer cuando a Dios haces voto. Cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo. Porque ciertamente lo demandará Jehová, tu Dios, de ti, y será pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, o sea, cuando no haya prometido, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, escúchelo bien, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Lo que hayamos prometido. Yo quisiera añadir 2 puntitos más. ¿Cuántos prometieron a Dios que si les daba una esposa? Y algunos dicen, aquella, aunque no sea la voluntad de Dios. Le echaron mano. Cuando ya me case, dicen, vamos con mi esposa a servir a Dios. ¿Qué va, hermano? Incumplió la promesa. Eso no se vio y no se ve. Hay muchachas, señoritas, que después de casarse, antes de casarse eran activas, eran serviciales, servían en la iglesia, participaban en todas las cosas. Fue casándose y le cayó la polilla. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le cayó la polilla? ¿Porque se casó fuera de la voluntad de Dios? No, puede ser la voluntad de Dios, pero lo que prometió no lo cumplió. Entonces Dios tampoco cumple. La muchacha dice, si me dieras aquel, si lo pusieras en mis manos, yo te serviría. Mire,
conmigo desde ya, cuente, Señor. Y Dios le da el hombre que estaba buscando y que estaba pidiendo. Se casaron y el hombre ahora dice: no, mientras el culto, vamos al centro comercial. Mientras el culto, vamos a hacer nuestras compras. ¿Cómo es que no hay más tiempo? Si los centros comerciales están abiertos hasta las 10 de la noche. Pero la excusa es diabólica. Es sustituir lo de Dios por lo mío. Eso fue lo que hizo Caín. Sustituyó lo que Dios tenía realmente establecido al comienzo de la creación y que señalaba el futuro de la creación hasta el final. Hasta el final. Todavía esa profecía está cumpliéndose, pero no se ha cumplido en su totalidad. Se cumplirá cuando la iglesia sea levantada al cielo. Sí, cada uno va a cumplir conforme lo que tiene en el corazón. Otros dicen, y ahí termino, hay muchos ejemplos, pero otros dicen: Señor, si me das el carro que yo necesito, porque es que a pie me cuesta, tú sabes cuánto me cuesta. Y lloran y hasta hacen días de ayuno pidiendo un carro. Y el Señor dice: se lo voy a dar. Y lo pone en las manos. Y ahí está el carro y ahí está el dueño. El templo está abierto, los cultos se están realizando a Dios y él está con su carro que le prometió a Dios. Y Dios dice: hay pecado en ese hombre. Todo lo que usted pida bajo promesa, tenga cuidado. He oído personas que dicen: Señor, si me pagan la deuda, ya la que tiene perdida, si me pagan esa deuda que tengo perdida, él mismo dice: te prometo tanto por ciento, la mitad o por lo menos tanto por ciento. Cuando le pagan, se olvidó la promesa. El pecado queda ahí sembrado y el camino que recorremos es largo. No prometa nada. No prometa nada aligeradamente, porque va a caer en pecado y Dios lo va a demandar. Dios le va a estar haciendo presión. Aleluya. Y cuando levante los ojos y las manos a clamar a Dios, Dios le dice: sí, yo te respondo si me cumples. Cumple primero lo que has prometido. Cumple lo que prometiste. Alabado sea el Señor. A Dios sea la gloria. La palabra dice, y voy a correr un poco para mostrarle unos cuantos versos, aunque veo que no voy a poder terminar. Pero busque en Juan capítulo 9, verso 31, que Dios habla que Él no oye a los pecadores. Y no se refiere solamente a los que están afuera perdidos, a los que están dentro en pecado. Y estamos hablando hoy del pecado de prometer y de no cumplir. Juan 9:31 dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores,
Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Hay dos cosas muy importantes. Temeroso de Dios. Cuando alguien le tiene miedo a otro, no le va a fallar, le va a cumplir. Es temeroso de Dios. Aleluya. Y segundo, y hace su voluntad. Hace la voluntad de Dios. Y teme a Dios. Entonces Dios le oye. Y el primer paso para que Dios intervenga y haga algo importante, mediano o grande o extraordinario, como un portento, como una maravilla, por mí, es que Él me escuche. Si Él no me escucha, hay una obstrucción total y estoy gritando por gusto. Pero si alguno es temeroso y hace la voluntad de Dios, a ese oye. A ese. Y mire, el capítulo 59 del profeta Isaías muestra qué es lo que obstruye la mirada, los oídos de Dios de nuestro clamor. Isaías 59, 1 y 2 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, ¿qué han hecho? Han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír. Y usted puede estar gritando y no le oye, no le pone atención. Alabado sea Dios para siempre. No le pone atención porque nunca quitó el pecado de la vida. Y acuérdese que en aquella batalla que Josué, el sucesor de Moisés, realizó en una ciudad, en un pueblo pequeño, que hasta los ancianos del pueblo y él dijeron: ¿para qué vamos a cansar al pueblo? Llevemos unos poquitos y con esos poquitos los acabamos. Y cuando llegaron, de la primera arrancada, de una vez 30 cayeron sin cabeza, porque era pura espada y pura lanza. Y Josué se turbó el pueblo, salieron huyendo y vino Josué a tirarse de cabeza en el polvo y a decirle: Señor, pero me prometiste, me dijiste que nunca nadie me haría frente en todos los días de mi vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué me has defraudado? ¿Por qué? Y no sabemos cuántas cosas le dijo. Y el Señor le dijese: hay pecado en el pueblo. Y mientras haya pecado en el pueblo, no le podréis hacer frente a los enemigos que se levantaren contra ti. Esa es la razón. Si hay pecado, no puede usted ir a poner la cara y a decir: Dios va a estar conmigo y Dios me va a defender. Ya miró los requisitos para que lo defienda. Y el Señor insistía: hay pecado y hay pecado. Y como Josué siguió orando y diciendo: Señor, ¿y qué hago? ¿Y quién fue el que pecó? Y
el Señor le da unas directrices: pase esta tribu, pase la otra y pase la otra, y en aquella está el asunto. Y ahí estaba el pecado. El pecado no permite que una persona prospere. El pecado no deja que usted prospere. Hermano y hermana, joven y señorita, dama, caballero, hay que dejar de ser terco. Hay que entender a Dios, que Él no va a actuar mientras el pecado esté ahí metido en la vida de esa persona. No habrá prosperidad. No. La palabra dice: el que encubre su pecado. ¿Qué más dice? Dígalo fuerte. No prosperará. O sea, el que tiene ese pecado ahí guardado no prosperará. No, no y no. Por donde se meta, le va a salir el ángel de Jehová, como le salió a Balaam. No importa que vaya en burro, allí le va a salir al camino. Y el día que piense que ya tiene una victoria, le va a salir al camino. Porque usted no le ha cumplido a él lo que su boca prometió. Aleluya. Por eso muchos se quedan sin empleo, sin trabajo. Mucha gente se queda en situaciones complicadas, hermano. Le pagan hoy y ya mañana no tiene nada. Qué cosa más terrible. Mientras he visto hombres y mujeres fieles a Dios, que ganan un salario mínimo y tienen 5 hijos y pagan alquiler y no pasan hambre, ¿cómo harán? Cualquiera dice: ¿cómo harán? Si yo con un hijo y ya no me alcanza, y este con 5 y paga alquiler y comen bien, y hay que ponerlos a dieta porque están ya barrigones. ¿Qué pasa? Es porque el otro está mal, está en pecado y no hace sino deuda sobre deuda, y si hace un préstamo, cuando ya va por la 4ª, 5ª cuota, se mete al banco otra vez a decir que le alarguen el préstamo, que le ensanchen el préstamo que le hicieron. Y cuando ya le faltaban 5 cuotas, ahora tiene 15 más. Está en la ruina, hermano. Porque no es fiel, porque hay pecado, y el pecado no lo dejará prosperar. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, porque de nada le sirve pasar todos los días a reconciliarse y a confesar su pecado. Si no se aparta, no prosperará. Pero si se aparta, alcanza ¿qué cosa? Misericordia. Y lo que necesitamos nosotros es la misericordia de Dios encima, hermano. La necesitamos en la casa, en el matrimonio, en la familia. Necesitamos la misericordia de Dios en el trabajo. Necesitamos la misericordia de Dios en la salud, en la economía, en todo lo que emprendamos. Necesitamos la misericordia de Dios. Sí, hermano. Aleluya. Pero el Salmo 34 nos habla ya no del pecador, del que está en pecado, del creyente pecador. Hay creyentes pecadores que no se apartan del pecado, están metidos ahí. Lea el Salmo 34
el verso 17, que usted lo ha leído muchísimas veces, pero esa es una realidad. Mire cómo dice: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. No importa de qué esté rodeado usted, no importa, va a tener paz, va a tener sosiego, va a estar tranquilo, su mente va a estar controlada por Él, su corazón controlado por Él, su espíritu controlado por Él. No vive en una desesperación, no vive en un terror, no vive en un espanto. Lo que les decía tantas veces aquí al comienzo de esa pandemia: deje el terror que tiene, créale a Dios, aleluya. Sirve a Dios de corazón y Dios lo va a librar, lo va a proteger. Y el que se va a llevar, no importa que no haya pandemia, se lo lleva. Pero la plaga no podrá matar a aquel a quien Dios no quiere que lo mate. Alabamos a Dios, hermano. Entonces claman los justos y Jehová oye. El libro de Éxodo, capítulo 20, verso 7, dice la palabra lo siguiente. Éxodo 27: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Hermano, no se puede tomar el nombre de Jehová en vano. No se puede, no se debe estar diciendo: Señor, en tu nombre yo voy a hacer esto y aquello, y no hizo nada. Eso es tomar el nombre de Dios en vano y burlarse, pretender burlarse de Él, y le va a salir caro. Dios cuando cobra, cobra con intereses altos. Capítulo 30 del libro de Números. Números, capítulo 30, alabado sea el Señor. Dice la palabra en el verso 2. Mire: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. El pecado está ahí. El pecado está ahí, en prometer, en decir, en que voy a hacer, y que ahora sí voy a estar, y que ahora con este carro. Mentiras. Un campesino por allá dirá: y ahora con ese burro que me proveyó el Señor, allá voy con el asno. Y el asno se queda, y se queda también el prometedor. Con ese caballo, ahora sí, a puro galope voy a llegar al templo. Mentiroso. Primero se va a enfermar el caballo y se va a morir, y el otro no cumple. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Proverbios capítulo 20, verso 25. Lea conmigo esta palabra. 20, 25 de Proverbios. Alabado sea el Señor. Lazo es al hombre hacer apresuradamente voto de consagración, y después de hacerlo, reflexionar. Es un lazo. Porque hay gente que hace voto de consagración. Hace voto de consagración. Y dice: Señor, si me ayudas, si me abres las puertas,
yo te voy a servir en tu obra. Ojo, porque eso ya quedó escrito. Desde ya te ruego que me ayudes cuando las cosas se pongan difíciles. ¿Qué va? No alcanzó a llegar a lo difícil porque nunca fue. Se quedó en promesa. Una promesa de consagración. Te prometo, Señor, que no volveré a salir con esos amigos corrompidos, pervertidos. Te lo prometo. Está como el borracho. Los borrachos hacen promesas y promesas y promesas. Y le lloran a la mujer que tienen. Le lloran a los hijos. Le prometo que durante el resto del año nunca me volverá a ver borracho. El otro viernes otra vez llegó la hediondez a la casa. Vomitado, lleno de moscas detrás. Y sin un peso. Hay creyentes iguales. Prometen y prometen. Yo sé que esa amistad que tengo es del diablo, pero te prometo hoy. Sintió la presencia de Dios. Hoy te prometo, Señor. Te prometo. Mentiroso. Al otro día o a los 2 días allá va con el pecador. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Es una cuestión personal. Aleluya. Es un lazo que ata, que se amarra cuando hace promesas que no cumple. Bendito sea Dios. Proverbios 6:2 dice también esta palabra. Alabado sea el Señor para siempre. Dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso. Oiga eso. En los dichos de tus labios. Las palabras son como un lazo. Una vez salieron y las dijo la persona, ya está amarrado. Sí, Señor. Ya está atado, porque fue Él que lo dijo. Queda atado con las palabras. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ya quedó en una cárcel llamada promesas falsas, promesas de politiquero. El cristiano no puede ser así. Tiene que guardar su alma del pecado de prometer y prometer y no cumplir. A Dios sea la gloria. Y unas páginas más adelante está el capítulo 5 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 5 verso 4 al 6. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y mire hermano, no dejes, oiga esto, verso 6, que tu boca te haga pecar. No digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios, harás que Dios se enoje a causa de
tu voz y que destruya la obra de sus manos. ¿Cuál es la obra de sus manos? A ver, ¿alguien de ustedes sabe cuál es la obra de Dios entre nosotros? Ahí está el hermano Eddie diciendo. ¿Cuál es la obra de Dios? Usted. Sí, Señor. No deje que tu boca te haga pecar y que Dios se enoje a causa de lo que dice y entonces destruya la obra de sus manos. Nosotros somos la obra de Dios. Somos la obra de sus manos. La ingeniería, la arquitectura y todo el sistema que Dios utilizó para hacer el organismo humano no cabe en la mente de ningún sabio de la tierra. Nadie. ¿Podrá alguien estudiar medicina toda la vida tratando de descubrir tantas cosas que el organismo humano tiene y no es capaz? Primero se muere y no es capaz. Esa obra fue del soberano. Dios lo hizo con inteligencia a usted y a mí. Dios nos hizo con sabiduría. Dios nos dio inteligencia. Dios nos dio la facultad. Somos la obra de Dios. Por eso es que cuando hablamos de la obra de Dios, no hablamos de otro más. En esta situación que hemos estado inmersos, ¿qué es lo que decimos? El diablo, el infierno, se ha levantado contra la obra de Dios. La obra de Dios que representamos y en la que estamos integrados se llama remanente escogido. Esa es la obra de Dios en la cual Dios nos tiene, nos puso, nos plantó para que demos frutos, para que levantemos la cara por el nombre de Dios en la tierra, que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo. Levante sus manos y dele gloria, hermano, y dele gloria, dele gloria. No sé si ustedes me prestan otros minutos. No, pero ya hay muchos cansados. A ver, ¿cuántos quieren prestarme otros minutos? Dígalo fuerte. No. Acuérdese, hermano, que las palabras son poderosas. Sí, Señor. Lo que usted diga creyendo le va a ser hecho. Y hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Porque a veces hay cosas que se dicen en secreto, supuestamente. Y Dios está oyendo. Dios está oyendo. Yo les conté una experiencia por allá por el año 83. Tuvimos un retiro en una finca, era una parte alta. Y yo tenía unas situaciones muy complicadas en ese tiempo. Y teníamos una responsabilidad grande con la obra que estábamos haciendo. Y le dije a los pastores que estaban conmigo, el que quiera ir conmigo, acompañarme, yo necesito estar por lo menos 3 días separado de todo. Nos vamos a ir a tal lugar, es un lugar montañoso, una zona cafetalera, pero muy quebrado el terreno. Y estando allí el segundo día, en una angustia que había en mi vida, decidí salirme del grupo y tirarme para abajo, para un barrancón, teniéndome de las plantas de café hasta bajar al puro hoyo. Allá había un riachuelo pequeño. Y allí me abracé de un árbol y empecé a hablar con el Señor. Y a hablar y a decirle, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué eso ha venido a mi vida? ¿Por qué esto?
¿Por qué la gente se opone? ¿Por qué hay tanta oposición? ¿Por qué hay tanta maldición alrededor? Y después de unas horas ya empezó a oscurecer, y en la montaña se oscurece primero que afuera. Entonces yo busqué el camino y, agarrándome de los árboles del cafetal, subí de nuevo a donde estaba el grupo. Pero ya cuando faltaban como unos 20 metros, oía ese fuego encendido, hermano, y ese llanto que había allí, una cosa especial. Y cuando apenas subí y dejé el último árbol y ya entré en una planada, se levantó una persona y vino de parte de Dios y me habló y me dijo: hoy te voy a responder esto, esto y esto. Cuando nosotros entendemos que lo que hablamos, usted lo puede hablar en lo secreto, en el secreto más secreto. Si Dios tiene su vida en sus manos y Dios es el control de su vida, lo está viendo y lo está escuchando y lo está controlando. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Y los ojos de Dios están allí y sus oídos atentos a la oración del justo. Yo estaba aproximadamente a unos 100 metros hacia abajo. Nadie estaba conmigo, pero Dios estaba oyendo. Y me respondió exactamente: usted debe tener cuidado de lo que habla, de lo que dice, y en el caso que estamos viendo, de lo que promete. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Y miren, el primer libro de los Reyes, le voy a quitar unos minutos. Ya terminamos. Primer libro de los Reyes 17, para que vea el poder de las palabras cuando la persona está delante de la presencia de Dios. Hay que tener cuidado también de qué promete, porque hay gente que siente la gloria de Dios y empieza a prometer y a prometer. Y después terminó la manifestación de la presencia de Dios y ya no cumplió lo que prometió. Capítulo 17 del primer libro de los Reyes. Dice la palabra: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Note, años, sino por mi palabra. Por supuesto que ya Dios le había hablado. Ya Dios le había autorizado que dijera eso. Pero la palabra del hombre, del ser humano, en la presencia de Dios, tiene un peso, un poder terrible, hermano. Usted ora por un enfermo y no ve la enfermedad que se salió, pero muchas veces hemos orado por enfermos y se han sanado. No vimos, pero estamos actuando como la palabra dice. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Reprender esa plaga, esa enfermedad, echarla afuera y la enfermedad se va. No la vemos irse, pero el enfermo sí sabe que se fue.
Sí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Lo que diga creyendo. Y mire, hermano, esa confirmación está después del libro de Hebreos, está Santiago. Búsquelo corriendo y lee lo que dice el capítulo 5, el versículo 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿De qué manera? Por las palabras de una persona que estaba en las manos de Dios, en la presencia de Dios. Y él está diciendo, no va a llover. Y no llovió por 3 años y medio. Si en un mes, 2 meses de verano que hacen aquí, 2, 3 meses, ya la hierba está tostada, hermano, ya eso es más polvo que hierba. ¿Cómo sería en un año sin llover? ¿Y cómo sería en 2 años sin llover? ¿Cómo sería ese departamento del progreso? Que cuando usted va pasando por ahí, mejor ni mencione progreso. Se debiera llamar el departamento de la sequedad. Pero, ¿cómo sería en 2 años, 3 años, sin caer rocío? Porque no cayó ni rocío. Una cosa impresionante. La fuerza, el poder que usted tiene si sirve a Dios y si es fiel, usted tiene un poder en sus palabras y debe tener cuidado, no ser lenguisuelto ni lenguisuelta, porque en las muchas palabras no falta pecado. Hay gente que y no sabe lo que pecó por lo que dijo. Nosotros tenemos que tener cuidado en lo que decimos, lo que hablamos. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Y mira, hermano, ahí en el capítulo 1 de Santiago, ahí mismo en el capítulo 1, verso 19 dice: por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Todo hombre sea pronto para oír. Y eso incluye a mujeres. Santiago 1:19 estamos leyendo. Todo hombre, todo ser humano debe ser tardo, debe ser pronto para oír y tardado para hablar. Sí, Señor. Sí, Señor. Y finalizo, ya no los quiero tener más. Finalizo, pero finalizo con lo que le pone sello a esto, porque estamos hablando de algo aquí en la tierra, de lo que usted y yo decimos y declaramos y confesamos. Y mire, hermano, hay que tener mucho cuidado cuando usted se llene de ira. Airaos, pero no pequéis. ¿Cómo va a pecar?
con la lengua. Cuando usted esté enojado, airado contra su mujer, contra su marido, contra sus hijos, contra sus trabajadores, contra sus compañeros, no hable. Eso hago yo. Yo sé que si voy a hablar cuando estoy airado, voy a lastimar, a herir, a matar, porque las palabras matan. ¿Qué hay que hacer? Muerdas esa lengua. Muérdase la lengua. Y no deje que salgan palabras, porque va a matar, va a destruir, va a dañar. Mire, ¿y por qué le digo? Porque en la eternidad, aquí dice, le voy a mostrar el último texto que está en Marcos capítulo 11, verso 22. Mire, hermano, respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Qué importante, hermano, que lo que decimos, lo que sale de nuestra boca, lo que hablamos, y la palabra dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si yo sé que por mis palabras voy a ser justificado, tengo que tener cuidado en lo que digo. Si sé que por mis palabras voy a ser condenado, tengo que tener cuidado en lo que digo. Porque lo que diga, aquí leímos que lo que diga, lo que dice, lo que diga, te será hecho. Por eso, cuando la presencia de Dios está en un lugar y damos declaraciones de fe, hay que creer que eso será hecho. Cuando usted esté sintiendo la gloria de Dios, dé declaraciones con sabiduría y pídale al Señor. Pida por las cosas que usted desea que se cumplan en su vida. Desea verlas en su vida, hay que declararlas. Porque lo que le declare, lo que diga creyendo, te será hecho. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que lo que salga de nuestra boca sea para la edificación de los oyentes. Y que tengamos cuidado y haga una revisión. Quiero que se ponga de pie. Haga una revisión. Un análisis. Hermano, un análisis de las cosas que usted ha prometido y que nunca ha cumplido. Hable con el Señor en este momento. Hable con el Señor. Hable con Él. ¿Qué ha prometido? ¿Qué ha prometido y qué le ha fallado a Dios? ¿Qué no le ha cumplido al Señor? Si tiene la fuerza para pedirle perdón al Señor y para renovar su voto, si sabe que lo va a cumplir, que puede cumplir, es un momento importante.
Y si hay alguien aquí entre nosotros que no tiene a Cristo en su corazón, que desea servirle al Señor, que desea reconciliar con el Señor, recibir a Cristo como Salvador de su alma, es un momento especial. Aquí está el altar abierto. Si hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, el Señor está aquí para romper las cadenas. Aleluya. Gloria a Cristo para siempre. A su nombre sea la gloria. El altar está abierto. Si alguien necesita reconciliar, recibir a Cristo, aquí está el altar. Si no, levante sus manos al cielo. Usted que no necesita reconciliarse, y dele gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre por siempre. Bendito sea Dios. Aleluya. Dios bendiga estas vidas que vienen al altar. Dios le bendiga. Si hay alguien más que necesita a Cristo, usted sabe cuánto le ha prometido al Señor y le ha fallado, el altar está abierto. El altar está abierto. Aleluya. El altar está abierto. Gloria a su nombre.